La historia de fantasía comienza en el majestuoso continente de Xuanzhou, con miles de sectas en su frontera occidental. Quienes han alcanzado la cima del cultivo en ese mundo reciben el poder de controlar el sol y la luna. Una persona que ha alcanzado un nivel de cultivo tan elevado se denomina emperador celestial. Pero el camino de la gloria y el poder es muy traicionero, y basta un solo error para enviar el alma al purgatorio sin fin, donde quedará prisionera para siempre. En un momento de aquella majestuosa secta, los guardias gritaron muy alto que habían encontrado a un desertor. En ese momento, en la plaza principal, el padre preguntó a su hijo por qué había provocado a la secta de la espada de Dios, conocida por su gran crueldad. El padre acusó a su hijo de hacer algo muy malo, de seducir a una discípula de esa secta, luego aprovecharse de ella, y finalmente matarla para cubrir sus juelas. El padre se enfadó muchísimo, porque lo que había hecho su hijo podría haber destruido toda la reputación de su secta y haberla empañado durante muchos años. El hijo estaba muy avergonzado y no sabía qué decir. El hijo golpeó la cabeza contra el suelo con todas sus fuerzas, avergonzado, y empezó a decir que lo sentía porque sencillamente había cedido al poder de los espíritus malignos, y que acababa de regresar de una campaña y no podía contenerse por mucho tiempo. Cuando el padre oyó lo que su hijo había dicho, se levantó lentamente y empezó a temblar de rabia, pues se sentía débil ante las excusas de su hijo. Al instante se acercó a su hijo y le dio un golpe muy fuerte en la cara, diciéndole que, ¿cómo se atrevía a excusarse? El hijo empezó a llorar y dijo que no quería morir, que le pedía a su padre que lo salvara, que su padre debía salvarlo. 11. El padre dijo que enviaría a su hijo a otro lugar donde nadie le conociera. Y en la secta donde su hijo cometió el delito, enviará a un hombre falso para que cargue con la culpa. En cuanto se enteró de la buena noticia, se puso muy contento y agradecido a su padre. El padre le dijo entonces que desapareciera de su vista y pasara su tiempo a solas dentro de la secta y que no causara más problemas. El hijo le dio las gracias humildemente y le dijo que se marchaba. El líder dijo que eran tiempos extraños y que la gran secta de la espada celestial se había enredado en una red de engaños. Mientras tanto, hacía un hermoso día en la secta en cuestión, que estaba situada en un alto acantilado y custodiada por una gran espada. En un momento, un pájaro apareció de entre las nubes y voló hacia la secta. Pero en cuanto se acercó, una gran espada la cortó en un instante. Mucha gente se había reunido en aquella secta porque iban a acompañar a un criminal que había hecho algo terrible aquel día. Dijeron que habían oído que la Santa Virgen mataría personalmente al criminal para restaurar el honor de su secta. Era la doncella sagrada, hermosa y fuerte, vestida con la mejor armadura y empuñando una espada especial. En un momento, la puerta se abrió bruscamente, y los guardias hicieron entrar al criminal. Los guardias gritaron para informar a la Santa Virgen de que el autor había sido entregado. Querían que lo destruyera. En un instante se levantó del suelo con gran fuerza. Agitó la espada y apareció a su alrededor una energía de color azul intenso que flotaba en el aire. Estaba muy enfadada y dijo que él había cometido el crimen. El hombre estaba como hipnotizado, de pie, mirando al suelo y sin decir nada. Entonces blandió su espada, que al instante se cubrió de un poder especial, y dijo que ahora ejecutaría justicia sobre él. La gente que estaba allí se asombró de que la doncella usara la espada sagrada contra un criminal tan sucio. En un segundo, un tremendo golpe voló hacia él, que le habría hecho polvo. Luego levantó la vista, pero su mirada seguía siendo lo más tranquila posible. En un momento extraordinario, las cadenas que le ataban se rompieron, y levantó una mano y detuvo aquel poderoso golpe con un dedo. La doncella sagrada se sorprendió. Pensó que era capaz de bloquear su ataque con una mano. Un hombre empezó a gritar: ¿cómo se atreve a resistirse ese criminal? Y los demás se sorprendieron de que el criminal fuera capaz de bloquear el poderoso golpe de la santa doncella. Al momento siguiente, preguntó con voz tranquila e insegura dónde estaban. Este comportamiento la enfadó aún más, porque se dio cuenta de que la estaba avergonzando delante de su gente. Empezó a golpearle histéricamente con muchos golpes para destrozarle con toda seguridad. Se mantuvo lo más tranquilo posible y siguió bloqueando sus golpes, y también repitió que había hecho una pregunta. Pero la ejecución continuó, y la doncella estaba cada vez más asombrada, pensando que aquello no podía ser posible, pues ella era una gran guerrera, y nada podía hacer contra el único dedo del criminal. La gente de aquella secta estaba sencillamente estupefacta. Nunca habrían podido imaginar algo así. Al momento siguiente, uno de los soldados leales empezó a gritar: ¿cómo se atreve este criminal a faltar al respeto a su líder?
Se precipitó al ataque, gritando que ayudaría a destruir al insolente, y le atacó por la espalda. El hombre al que acusaban se estaba enfadando. Al mismo tiempo que bloqueaba el golpe de la doncella, lanzó un fuerte contragolpe contra el soldado que le había atacado por la espalda. El guerrero salió volando a gran velocidad y, al chocar contra la pared, se produjo una explosión. Sus compañeros se quedaron estupefactos por lo que ocurrió allí. Por ese golpe, el soldado atravesó la pared y desapareció. Y ese hombre dijo que estaba preguntando dónde estaban otra vez. Nadie le dio una respuesta, así que decidió adoptar un enfoque completamente distinto. Pero en un instante, algo le ocurrió. Tuvo un dolor muy agudo en la cabeza y empezó a perder el equilibrio. Sus ojos empezaron a doblarse, y la santa doncella no comprendía lo que le ocurría. En un instante, lanzó un rápido ataque y gritó que era su oportunidad de destruir a ese criminal. Activó una super habilidad y en un instante aparecieron espadas especiales a su alrededor. Era una poderosa técnica de ataque. Luego gritó a sus secuaces que se unieran a ella y formaran una formación. En un instante, todos los soldados se pusieron en fila junto a ella y se prepararon para atacar juntos. En un segundo, todos empezaron a golpearle docenas de veces al mismo tiempo, y apenas podía desviar sus ataques. En un momento dado, el enemigo decidió lanzar un ataque masivo. Fue en ese momento cuando lo recordó todo. Recordó que se encontraba en un palacio majestuoso y muy grande, que estaba situado cerca de las nubes. Le llamaban el Emperador Celestial, y en ese momento pensó en hacer un nuevo avance. Su fiel novia estaba con él todo el tiempo, acompañándole a todas partes. Ella le preguntó si debía correr semejante riesgo, puesto que ya había alcanzado las mayores alturas. Pensó que cuando fuera Emperador Celestial, podría crear la espada más fuerte del mundo, y en todos los tiempos del mundo. Pero pasaron miles de años, y el corazón de esa espada en su cuerpo no se movió. Entonces, activó un gran poder, y dijo que su única oportunidad era hacer la reclamación. Se volvió hacia la chica Sanger, y le dijo que ella le protegía, y que si venía alguien, que le destruyera. Ella inclinó humildemente la cabeza, y estuvo de acuerdo con lo que él decía. Al momento siguiente empezó a lanzar un hechizo muy grande y poderoso para pasar a otro nivel. Lanzó una gran espada contra la montaña y todo quedó sembrado. Un timbre especial llenó el aire, y el poder del hombre era igual al de los dioses. De repente, se llevó la mano al pecho, y con un dolor increíble, sacó un orbe especial que tenía en su cuerpo. Solo un emperador podía poseer algo así, y dijo que Señor debía ocupar el lugar del emperador durante un tiempo. Cogió la bola que brillaba como el sol, y dijo que era una orden del emperador. Cuando se dio la vuelta, ella sonreía con mucha maldad y era evidente que tramaba algo. En un instante, utilizó el increíble poder que se le había otorgado, y lo dirigió hacia él, y con una potencia increíble, un golpe de energía pura simplemente le desgarró el pecho. Se quedó estupefacto, pues hacía miles de años que no experimentaba dolor alguno, y he aquí que le iba a llevar a la muerte. Con un gran estrépito cayó al suelo, y los orbes especiales que antes habían rodeado su cuerpo estaban ahora en el círculo de aquella muchacha, que dijo que ahora era el Emperador Celestial. Apenas dijo que había vivido con él durante miles de años, pero seguía sin entender qué clase de persona era. Ella empezó a burlarse de él y le dijo que Lin Dao ni siquiera podía entender a un ser humano. Así que, ¿cómo era posible que gobernara el mundo con un cerebro tan pequeño? En ese momento, empezó a preparar la siguiente técnica poderosa, y dijo que no podía entender cómo una persona que solo sabía artes marciales podía ser tan atrevida. Una poderosa energía roja brotó de su ataque, que fue lo más fuerte posible y atravesó a Lin Dao como las flechas y la energía más afiladas, y Xinger supo que su era había terminado. Por este poderoso ataque fue arrojado del cielo y conducido al suelo con gran fuerza. Dijo que a partir de ese día no habría Lin Dao en el mundo, solo Xingere. Pero de repente se produjo una increíble explosión en el suelo desde abajo, y ella se quedó estupefacta al saber por qué había ocurrido. Esquivó el inesperado ataque de Lin Dao y gritó histérica que no podía ser. En ese momento apareció ante ella, y era como una verdadera deidad, con larguísimos y hermosos hilos amarillos emanando de él. Ella le preguntó si había alcanzado el nivel del corazón de la espada, pero él ya no la escuchaba y empezó a preparar un contraataque. Todo lo que decía era que no era digna de la confianza que había depositado en ella. En el momento siguiente hizo un ataque que nunca había hecho antes en esa situación. Tenía que aplastarla hasta hacerla polvo. La fuerza de aquel golpe era tan poderosa que atravesó el cielo y empezó a llegar a la tierra. Y así sucedió. Leung Dao puso toda la fuerza que le quedaba en ese golpe.
El colosal golpe dejó una marca en toda la tierra. Era el golpe más fuerte que la tierra había visto jamás. El señor usó todas sus fuerzas para defenderse, pero no fue suficiente y comenzó a morir lentamente. El propio Leungdao también saldría malparado de ese ataque. Le estaba diciendo que ahora se daba cuenta de su verdadero poder. Mientras miraba el agujero en el cielo, dijo que el mundo no podría resistir su poder de corazón de espada, y que había dejado su huella en los cielos para siempre. Estaba muy malherida, pero como él le había dado la bala del emperador, tenía posibilidades de sobrevivir, y dijo que lamentaba mucho no haber podido destruirlo con sus propias manos. Lo que Liundao le hizo estaba muy enfadada. Era como una emperatriz loca y desquiciada. El cuerpo de Lindao empezó a disolverse y solo le quedó un ojo. Dijo que vendría a por ella. En aquel momento, en aquella batalla, se sentó en el suelo, y todos los soldados le rodearon y estuvieron alerta. Recuperó la conciencia y era plenamente consciente de quién era. No movió un dedo, pero se creó un aura especial a su alrededor, que inmediatamente empezó a derribar a todos los guardias. Inmediatamente después, agitó rápidamente la mano y utilizó su otro poder especial. Todas las espadas de aquellos hombres empezaron a volar lejos de ellos, y no podían controlarlas, como si estuvieran poseídos por espíritus. La espada de aquella santa doncella también se mostró de este modo, y ella se escandalizó y no supo qué hacer. En un segundo, todas las espadas estaban cerca de él y estaban en el aire. Le gritó furiosa y le preguntó qué estaba haciendo, y cómo se atrevía a apoderarse de la espada sagrada de su secta. Dijo que le gustaría que le dejara explicarle algo muy importante. Dijo que todas las espadas de ese mundo le pertenecían. Todos los presentes, incluida la propia Santa Virgen, quedaron estupefactos, pensando, ¿quién es? Cuando cogió la espada sagrada principal, dijo que solo estaba al nivel de Huangse. Ya que tenía ese destino, decidió cogerla y mejorarla para ella. En un instante, la espada brilló como si acabara de ser forjada en el horno. Lindao lanzó esa espada al aire y todas las espadas también empezaron a flotar en el aire, y la energía del fuego estalló a su alrededor. Hubo un sonido increíble cuando docenas de espadas comenzaron a unirse con la espada sagrada. De repente, salió de detrás de Lindao un gran dragón, que era el que debía masticar todas aquellas espadas y refinar la espada sagrada. Todos estaban aún más asombrados. Nunca habían visto tal poder. Se preguntaban si la espada sagrada lo mejoraría. Aquel dragón estaba increíblemente caliente, y era muy difícil estar cerca de él. Pero la santa doncella pensó que su espada había sido creada por un lejano antepasado de origen divino, y que ya había alcanzado el máximo poder de Huangse a lo largo de cientos de años. Pero ahora empezó a sentir que la espada irradiaba otro tipo de poder, mucho más fuerte. Cuando el dragón pasó todas estas espadas a través de sí mismo y las combinó con la espada sagrada, la doncella sagrada sintió que su fuerza aumentaba hasta el nivel de Xuan. Al cabo de unos instantes, aquella espada mejorada comenzó a aparecer de la boca de aquel dragón, y en ese momento, todo se llenó de un extraordinario sonido de subida de nivel. Cuando la espada apareció por completo, la santa doncella se quedó atónita, pensando que su poder era mucho mayor de lo que había esperado. Cuando Lindao la miró, se sorprendió de que la espada fuera tan fuerte. En un instante saltó y lo agarró y sintió su increíble fuerza. Cuando aterrizó, dijo que había decidido que, a partir de ese momento, la secta estaría bajo su mando. Lindao preguntó a la santa doncella si le importaba, y ella se quedó estupefacta y no pudo responder. Se irguió y dijo que si a ella no le importaba, él sería el jefe de la secta. Y en ese momento su energía se combinó con la energía de la espada, y todos a su alrededor sintieron ese feroz poder. En un momento dado, un poderoso rayo de energía estalló en el cielo, señal de que el refinamiento de la espada y el cambio de dueño se habían completado. Todos los que estaban allí se quedaron atónitos. Nunca habían visto tanto poder. Fue en ese momento cuando la jefa de esa secta sintió esa poderosa energía, y pensó que la Virgen Santa Jiminyu había hecho un avance muy poderoso. En un momento se trasladó a visitarla. Cuando llegó a la sala principal, había mucha gente y un hombre estaba sentado en el trono principal. Ella se sorprendió mucho y le preguntó quién era. Cuando lo miró más de cerca, vio su majestuosa espada sagrada y no pudo detectar su nivel de cultivo. Se mantuvo firme y no actuó precipitadamente. Dijo que se llamaba Len Xuan y que era la jefa de esa secta de la espada divina. Le preguntó qué le había llevado a su secta. Lindao la miró y dijo que tenía un nombre muy bonito y también una figura muy hermosa. Estaba a punto de enfadarse, pero se contuvo y le preguntó si solo se estaba burlando de ella. Lindao dijo que tenía un aura muy familiar, y que su apellido también era Len.
y preguntó si estaba relacionada de alguna manera con Len Qiankyu. Estaban todos sorprendidos de que él pensara que su cabeza podía estar conectada con Len Qiankyu. Dijo que su cultivo era muy poderoso, pero no podía hablar tan descaradamente del anciano de su secta. Se sorprendió mucho al saber que Len Qiankyu se había convertido en anciano. Dijo que no podía creer que hubiera tardado tanto en volver. Recordó lo extraño que era aquel tipo. Era muy débil y no inspiraba ninguna confianza. Y ahora se ha convertido en un guerrero muy fuerte. Lin Dao no habría pensado que este chico sería capaz de alcanzar la ascensión. Suspiró y decidió seguir adelante. Dijo que a partir de ese momento, él sería el jefe de la secta Espada de Dios, y ella podría dimitir. Estaba furiosa. Empezó a gritar que ni siquiera sabían quién era. Su secta es muy antigua. Su historia ha pasado de generación en generación y no se van a rendir tan fácilmente. En un instante, de su exuberante pecho, empezó a sacar la majestuosa espada que blandía. Dijo que su secta lucharía hasta el final, aunque fuera destruida como resultado. En un momento se levantó de su trono y empuñó su espada. Pues aquella mujer se disponía a golpear con aquella gran espada. Pero en un momento se sentó y dijo con una sonrisa que los descendientes de Len Qiankyu eran muy poderosos. No había esperado esto de él. Estaba confusa, pero sabía que no debía mostrar ninguna debilidad. De repente, Lin Dao la llamó para que se acercara a él. Estaba muy recelosa, y se preguntaba qué intentaba decirle el desconocido y qué quería. Ella se acercó a él y le escuchó atentamente, y él le explicó despacio y con claridad lo que le proponía. Cuando terminó, ella se quedó estupefacta por un momento. Estaba tan sorprendido. Todo el pueblo, incluida la santa doncella, quedó aún más estupefacto, preguntándose qué le había dicho. Pues nunca habían visto a su señora en tal estado de confusión. Al cabo de unos instantes aceptó su propuesta. Proclamó que a partir de ahora, Lin Dao era un nuevo discípulo de la secta de la Espada de Dios. Toda la gente empezó a gritar escandalosamente que estaban en contra, y que no entendían lo que estaba pasando. Pasó algún tiempo y en aquella hermosa noche, 2 personas estaban en el tejado de una casa y observaban todo lo que ocurría. Se entregaron postales a la gente y estaban muy indignados porque decían que Jiminyu, la Santa Virgen de la Espada de Dios, y Lin Dao se habían enamorado y se casaban en 3 días. El pueblo no podía creer que su Virgen Sagrada se casara. El hombre estaba muy indignado porque llevaba mucho tiempo intentando conseguir a la chica. Y ella estaba así, expulsada de otra secta. Gritó que Lin Dao estaba ahora condenado, pues le daría casa para restaurar su propio honor. Lin Dao y su prometida estaban en el tejado de la casa, observando los preparativos de su boda. Estaba un poco decepcionada porque pensaba que su prometido no era bueno. ¿Y cómo iba a creerle su jefe? Recordó el momento en que el jefe le dijo que Ming Hue tenía mucha suerte, porque podría dirigir su secta y convertirse en el hombre más poderoso de la frontera occidental, y tal vez de todo el continente. En ese momento, Lin Dao le dijo que no se preocupara, porque para él la boda era una mera formalidad, que no le interesaban las mujeres porque solo estorban. Pensó que había pasado mucho tiempo y que Vancier probablemente se había vuelto mucho más poderosa. Así que decidió entrenarse y no dejarse ver más, y cuando fuera más fuerte, se vengaría de ella. También pensó que Wang Xier no adivinaría que podía utilizar su matrimonio con la hija del jefe de la secta Espada de Dios como tapadera. También pensó que si su secta original se enteraba de que había unido fuerzas con una secta tan influyente después de su expulsión, se enfadarían mucho. Más tarde, el jefe de la secta convocó a la mujer para una conversación importante. Era el padre del joven que se había quedado sin novia, y decía que la avispa Yogi y su hija se querían mucho, y debían estar juntas. Y que esa Lin Dao desconocida no era en absoluto digna de su hija. Pero de repente una voz vino del fondo, era Lin Dao, y dijo que no había nada en el mundo de lo que no fuera digno. Nadie se dio cuenta de que entraban. Fue una gran sorpresa para los negociadores, y su novia se enfadó aún más porque hablaba de ella como de una simple cosa. En un instante el hombre se dio la vuelta y empezó a gritar. ¿Quién le daba derecho a pronunciar palabras tan fuertes? Lin Dao estaba un poco tenso porque le molestaban esas personas. Decía que por alguna razón era muy ruidoso. E inmediatamente después de hablar, el hombre recibió un golpe invisible y fue lanzado hacia atrás. Todos sus ayudantes se quedaron parados y no se atrevieron a decir ni una palabra, no fuera a hacer que corrieran la misma suerte. Mientras tanto, el jefe de la secta bebía tranquilamente té sin prestar atención a lo que ocurría. Dejó bruscamente la taza sobre la mesa y dijo que era la jefa de la secta y que acababa de llamar a los ancianos para mantenerlos informados. Su decisión no fue objeto de discusión,
y les dijo que abandonaran su habitación. El hombre se levantó y dijo que en realidad era la fuerza la que lo había decidido todo. Estaba destrozado, pero sabía que la resistencia no le ayudaría allí, así que se despidió. Cuando el hombre y su séquito salieron de la sala de la cabeza, el hijo del hombre los estaba esperando. Su padre se volvió bruscamente y el hijo, sorprendido, le preguntó qué había pasado y si su padre estaba herido. El padre dijo que era Lindao quien le había hecho esto, y advirtió a su hijo que se mantuviera alejado de él, porque su poder era muy grande. El hijo preguntó cómo podía hacer eso, e inmediatamente después gritó que no podían permitir que Jiminyu se quedara con ese bárbaro. Su padre empezó a decirle que en Lindao no había más que fuerza, y estaba seguro de que con el tiempo la muchacha se convertiría en la esposa de su hijo, y entonces la secta sería suya. Más tarde, Lindao decidió recordar los fundamentos del cultivo. En ese mundo de artes marciales, solo hay 9 niveles de poder. Todo comienza con un principiante. El segundo nivel es consciente, el tercero es maestro, el cuarto es leyenda, el quinto es espiritual, el sexto es inmortal, el séptimo es celestial y el octavo es divino. Y el noveno nivel más grande es el del emperador celestial. Para llegar a ser un artista marcial, primero hay que desarrollar la forma física. Este proceso se divide en 3 etapas: el desarrollo de la sangre y la energía. La segunda es el desarrollo de los huesos y los músculos. Y la tercera es el desarrollo de la unidad de energía y espíritu. Cuando el cuerpo ha superado estas 3 etapas, solo entonces una persona se convierte en principiante. La barrera no es inexpugnable. La espada no es solo un arma, sino un camino hacia la verdad. El corazón es la fuente del poder interior. Todo el poder que existe en el otro mundo puede ser utilizado por él para el cultivo. El segundo nivel de conciencia se divide en 9 niveles más, y en la actualidad su nivel es ya el séptimo. Hablando de poder, nadie en el nivel de conciencia o en el segundo subnivel puede resistirlo ni un segundo. Dijo que el jefe de la secta de la que fue expulsado, Xu Jiangsheng, solo estaba en el cuarto nivel de conciencia. Dijo que si tenía el honor de tomar posesión de ese cuerpo, tendría que aceptar la venganza que ese cuerpo tendría que tomar, y esa secta sería destruida. Se puso un traje nuevo y salió a las calles de la secta donde se encontraba en ese momento. La gente empezó a prestarle atención y a decir que era un paria, y se preguntaban cómo un desarrapado como él podía interesar a su Santa Virgen. Caminaba por allí y pensaba que, fuera donde fuera, estaba rodeado de tontos. Se fijó en el tesoro de la secta, y pensó que sería muy interesante ver lo que tenía la secta. Un hombre le detuvo y le dijo que solo los discípulos clave de la secta tenían acceso al lugar, no gente como aquel perro. También se quedaron pensando, ¿qué veía en él aquella santa doncella? Le echaron y le dijeron que se fuera, y en ese momento, Lindao seguía al mando. Entonces el tuerto dijo que solo el hijo de un anciano Chou tenía derecho a casarse con una doncella sagrada, y que el lugar estaba bajo el control del clan Zhou, por lo que nadie le dejaría entrar. En un momento, un grito salió de su espalda. Gritó que alguien quería invadir el tesoro de la secta, que estaba custodiado por su clan. Se acercó y empezó a decir que creía que alguien tan audaz había llegado a las puertas del tesoro. Pero era él, el perro proscrito. Empezó a decir con una sonrisa loca que las circunstancias eran tan afortunadas, porque quería vengarse de él, por haber pegado a su padre. Lindao le preguntó con voz tranquila quién era. En un instante, el tipo cambió. Parecía un demonio y empezó a decir que Lindao le había robado la novia y había herido a su padre. Esto le alarmó un poco. No había visto una energía demoníaca tan fuerte en mucho tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, aquel tipo asestó un golpe muy rápido y fulminante. Gritó que Lindao no podría evitar aquel combate. Estaba sosteniendo una espada extremadamente hermosa y grande, y con ese golpe Lindao voló muy lejos. Era una técnica de habilidad de espada secreta. Se sorprendió de que el tipo tuviera tanta fuerza. Incluso recibió una herida de ese puñetazo. Era como si se hubiera vuelto loco, y en un momento estaba de nuevo muy cerca, y como un loco realizaba otro ataque. En un segundo, utilizó la técnica de destrucción de alma demoníaca, combinada con la luna negra. No había nada que Lindao pudiera hacer. Los camaradas del tipo se sorprendieron al ver lo fuerte que estaba golpeando a Lindai. Dijeron que a este ritmo lo destruiría. Tenían que informar al anciano rápidamente. Zhou continuó asestando muchos golpes, y con cada golpe, Lindao recibía nuevas heridas. Zhou no podía parar, sentía que era más fuerte y quería aprovechar ese momento para destruirlo para siempre. Pero en un instante, Lindao sonrió y preguntó a través del dolor, ¿realmente creía Zhou que podía ganar?
Shu seguía regocijándose como un loco, diciendo, ¿cómo se atrevía a decir nada a ese Lindui, que estaba a punto de morir por la gran pérdida de sangre? Pero de repente, Lindao se puso firmemente en pie, y dijo que tales heridas no suponían ninguna amenaza para él, y todas sus ropas se desgarraron al instante. Sonrió y dijo que Chou tal vez no lo supiera, pero el cuerpo de un maestro puede ser más fuerte que la propia espada. Chou no entendió. Dijo que Lindao estaba diciendo tonterías, porque la espada que empuñaba Giao Dao era una reliquia familiar de su clan, y esa espada estaba al nivel de Yang Jie. En un instante, algo increíble sucedió. Esa espada sobresaliente acaba de romperse en muchos pedazos. Chou estaba conmocionado. Preguntó cómo Lindao había hecho eso. Pero en un momento Lindao se le acercó y le dijo con voz muy seria que llevaba mucho tiempo ahorrando para ese traje, y que aquel insolente acababa de arruinarlo. Exigió a Chou que le devolviera rápidamente todo su dinero. En un instante, Lindao asestó un golpe preciso y fuerte, de modo que Chou salió volando hacia atrás. Sus compañeros aún no se habían recuperado del hecho de que la reliquia familiar había sido destruida. Lindao le quitó la bolsa de joyas y le dijo que ya era muy famoso y que ganaría más. Después cogió la bolsa y se limitó a ocuparse de sus asuntos. Y Chou no pudo calmarse, se precipitó en la lucha, gritando que la destruiría, pero sus amigos lo detuvieron porque vieron cómo la gran espada era destruida en un instante. Lindao entró en esa tesorería y dijo que allí había bastantes cosas diferentes. Tomó una cosa y la miró detenidamente, y luego dijo que lamentaba mucho que todas esas cosas fueran de baja calidad. Entonces se fijó en el segundo piso y pensó que allí podría haber cosas de más calidad. Había más cosas allí, pero no eran mucho mejores que las del fondo. De repente, alguien apareció detrás de él y le dijo con voz ronca que no le estaba permitido coger nada de esa planta. Lindao dijo, ¿quién compra esas cosas de todos modos? Tal vez hay algo más interesante por ahí. El anciano se puso furioso por lo que había dicho Lindao. Gritó y le dijo que bajara del cielo a la tierra. Volvió y dijo que solo había píldoras de calidad inferior, y él necesitaba al menos píldoras de calidad superior. ¿No se podían encontrar píldoras de calidad superior en ningún lugar de toda la secta? El anciano dijo que en toda su vida no había visto ni una sola píldora así. Lindao dijo sorprendido que no pensaba que el nivel de alquimia en esa secta fuera tan bajo. Así que dijo que él mismo fabricaría las píldoras. Continuó diciendo que el anciano le había preparado 1000 fardos de corazón celestial, y que le daría 3 días para prepararlos. El anciano estaba furioso, saltó para golpearle y darle una lección. Dijo que ni siquiera el jefe de la secta se permite hablar con él allí. En un instante, Lindao se giró bruscamente y miró a aquel anciano con ojo avisor. Fue como si el anciano hubiera encontrado una barrera invisible que le detuvo. Entonces le dijo al anciano que ahora comprendía con quién estaba tratando. El anciano se quedó estupefacto y preguntó cómo había alcanzado el muchacho el nivel avanzado de cultivo. De repente, su conversación fue interrumpida por otra persona, un mensajero, que dijo que había encontrado a Lindao porque tenía que entregarle un mensaje importante. Sintió gran curiosidad por saber qué podía ser el mensaje y empezó a leerlo detenidamente. En cuanto leyó el mensaje, se horrorizó. En un instante, como un rayo, salió corriendo de aquel edificio y se dirigió a aquel lugar lo más rápidamente posible, porque la situación concernía a su hermana. Era el Valle de la Muerte, un lugar maloliente y terrible. Allí había 2 hombres que daban mucho miedo. Uno era pequeño y el otro el doble de grande. Llevaba una máscara especial. Dijo que Lindao no era más que un alevín, y que Shuaiwan les había contratado por una enorme cantidad de dinero para encargarse de él. La chica gritó que Lindao no debía venir a rescatarla. En un instante el hombre la cogió por la cabeza y le dijo que era muy guapa. El hombre empezó a decirle que no mataría a su hermano si empezaba a darle placer. El matón dijo que en su clan no dejan a nadie vivo. Y también dijo que la chica no había conocido aún a un hombre, así que quería sentir la energía especial de una chica así. El hombre más pequeño no estaba de acuerdo con el hombre grande, diciendo que todas las chicas a las que había hecho esto se habían convertido en cerdas. Así que le ofreció un trato. Si podía destruir a Lindao en 3 técnicas, le dejaría a esa chica. En poco tiempo, empezaron a caer rayos muy fuertes en aquella ciudad, y aquel mercenario más pequeño dijo que Lindao ya había llegado. Al acercarse a ellos, el mercenario empezó a decir que la lluvia empezaba a caer en honor de la muerte de Lindao. En un instante gritó que no lo creía. Pensaba que llovía en honor a la destrucción de esos 2 bastardos. Inmediatamente después, el mercenario más pequeño empezó a desenvainar su espada y a prepararse para atacar. Le dijo a Lindao que no soltara palabras altisonantes.
En ese momento Lindao se concentró, porque no tenía una segunda oportunidad. Se dio cuenta de que el enemigo empezaba a avanzar. En una fracción de segundo, se produjo un ataque extremadamente rápido. Pero Lindao pudo esquivarlo. El segundo mercenario se sorprendió, y la chica empezó a gritar que Lindao debía huir de aquel lugar, o lo destruirían. Un mercenario dijo que no esperaba que Lindao fuera tan rápido. El mercenario 1 saltó a la montaña y empezó a usar una técnica combinada, sacó una segunda espada y empezó a hacerlas girar a una velocidad increíble. El segundo mercenario observó atentamente aquella batalla y dijo que sería la segunda de este tipo. Aquellas espadas empezaron a brillar como luces de neón y giraban a una velocidad endiablada. En un instante las lanzó contra Lindao, y al golpear, aquellas espadas se partieron en varios trozos más, cortaron todo a su paso. Al principio, se movían caóticamente para confundir a Lindao, y que no pudiera predecir en qué momento empezarían a atacarle. Y en un momento todos esos discos de espadas se le vinieron encima desde todos los lados. Fue inesperado. Pero Lindao sacó la mano y bloqueó esos discos. Dijo que era una técnica muy primitiva. El poder de aquellas espadas quería aplastarle, pero fue capaz de contenerlas con sus propias mangas. Se dio cuenta de que no podía simplemente detenerlos, y de repente los disparó contra el que los había liberado. El mercenario se quedó de piedra. Era una gran sorpresa para él. Apenas podía agacharse, pero esos círculos voladores seguían cortando su ropa. Aquel segundo mercenario estaba asombrado de que Lindao fuera capaz de repeler una técnica tan poderosa, pero además era capaz de redirigirla hacia el enemigo. Pero se sorprendió aún más cuando vio que no había nadie donde había estado Lindao, y se preguntó a dónde había ido. Y un segundo después, la chica que colgaba de la cuerda desapareció. Lindao utilizó su propia velocidad del rayo, y consiguió liberar a la chica tan rápido que el matón ni siquiera se percató de su presencia. Tardó unos segundos en darse cuenta de lo que había pasado, y se horrorizó de la increíble velocidad que llevaba. Lindao abrazó a su hermana y le dijo que era mejor que se dejara la venda puesta, porque ahora iba a empezar lo más interesante. Estaba decidido a vengarse de aquellos dos mercenarios por el crimen que habían cometido. De repente, aquel primer mercenario se lanzó al ataque con una velocidad frenética. Ya estaba muy molesto por lo insolente que era Lindao. Tenía un arsenal bastante grande de supertécnicas, y utilizó una técnica de espada. Su espada empezó a clonarse, y dijo que tenía curiosidad por saber cómo repelería Lindao un ataque así. En un instante, se movió y voló hacia él y su hermana montaña abajo a una velocidad vertiginosa. Era la segunda técnica superpoderosa. Al principio se quedó quieto, y en un instante abrió de repente los ojos y miró hacia arriba. Podía aplicar las técnicas simplemente con el poder del pensamiento. Un segundo antes de asestar el golpe, una poderosa energía brotó de él. Tomó la forma de una espada y se precipitó hacia el enemigo. La fuerte técnica defensiva de Lindao chocó frontalmente con la técnica de aquel mercenario, y la bloqueó. Este mercenario estaba simplemente asombrado por el poder al que se enfrentaba. Nunca se había enfrentado a un oponente tan fuerte. En un instante el Naimen no pudo resistirse más y se alejó de un salto, pero el poder de Lindao le perseguía. Aquel segundo matón mercenario estaba aún más sorprendido de contra quién iba a tener que luchar. Y de repente se oyó un fuerte grito. El primer mercenario fue alcanzado por el ataque y quedó malherido. Pero Lindao no se detuvo y volvió a usar el poder del pensamiento para usar un ataque y acabar con aquel primer mercenario. Y cuando estaba en el aire, fue atacado por cientos de rayos, muy mortíferos. El segundo mercenario se quedó parado sin poder hacer nada. Los restos de su camarada solo volaban hacia él. Estaba aturdido. Después de lo que vio, empezó a temblar de miedo. Dijo: ¿por qué demonios está tan limpio ese hombre? Era una imagen increíblemente aterradora, por lo que Lindao dijo que su hermana no se había quitado la venda de los ojos. Aquel primer mercenario se quedó helado, estaba como vivo, pero no mostró ninguna acción. Todo su cuerpo estaba atravesado por miles de pequeñas heridas, estaba consciente, pero ahora permanecerá así el resto de su vida, porque su cuerpo está simplemente paralizado. Entonces Lindao se volvió hacia el segundo mercenario para decirle cómo quería encontrar su propia muerte. En un instante, el matón empezó a inclinarse ante él y a pedirle que Lindao no lo destruyera, porque si no fuera porque Shu Wang se lo había ordenado, nunca se habría acercado a él. El mercenario también dijo que podía llevarlo a Shu Wang, y se convertiría en esclavo de Lindao. Estaba temblando y dijo que incluso estaba dispuesto a traicionar a su propio clan, pero no a ser asesinado. Pero de repente levantó bruscamente la cabeza y miró con su gran ojo rojo directamente a Lindao. En un momento se arrancó la ropa y se hizo aún más grande que antes,
y empezó a decir que su clan no le perdonaría su traición. El clan no se lo permitiría. Lin Dao incluso se sorprendió un poco al ver que el segundo mercenario ya estaba listo para luchar, y parecía bastante poderoso. De repente, pudo esquivar un golpe poderoso y veloz como un rayo. El segundo mercenario estaba completamente cambiado. Parecía un monstruo. Irradiaba una energía extremadamente fuerte, y tenía una espada enorme. En un instante rugió tan fuerte que el estruendo fue más allá de ese lugar. Cuando mi hermana oyó aquel rugido furioso, se asustó mucho y empezó a preocuparse por su hermano. Inmediatamente después, el mercenario demonio golpeó con gran velocidad, pero Lin Dao no se asustó en absoluto, y añadió que todavía no había encontrado un espadachín tan malo. Hubo una tremenda explosión, un golpe muy fuerte, y la energía azul de aquel mercenario rugía alrededor. Mi hermana ya estaba sin venda, vio aquella terrible situación. Estaba muy asustada porque pensaba que su hermano estaba muerto. El mercenario demoníaco empezó a gritar que quería que desapareciera de este mundo, así que el mercenario de repente empezó a balancearse de nuevo para golpearle aún más fuerte. Estaba poniendo toda la fuerza que tenía en ese golpe, y en ese momento se manifestó su naturaleza demoníaca. Cuando el humo se disipó, ocurrió algo increíble, pues se vio que aquel furioso golpe había sido detenido por la mano de Lin Dao. A partir de esos frenéticos ataques, se formó un gran embudo alrededor de Liu Andao. Dijo que un poco más y habría tenido que volver a cambiarse de ropa. Sostuvo esa espada y dijo que el arte del mal es especial, pero solo existe gracias al bien. En un momento hizo un movimiento especial y aquella enorme espada se rompió en pedazos. Y Lin Dao dijo que el mercenario había cogido la espada, pero ni siquiera había aprendido a usarla. De repente, empezó a irradiar una fuerte energía y gritó que le enseñaría a usar la espada correctamente. En un segundo, sus movimientos crearon varias espadas de energía. Eran muy grandes y extremadamente poderosas. Aunque aquel demonio mercenario era varias veces mayor que Lin Dao, tenía un gran miedo en los ojos. Cuando los golpes extraordinarios casi alcanzaron al mercenario, dijo que era simplemente imposible poseer tal poder, que una persona ordinaria no podría haber desarrollado tanto. El poder de esas espadas doradas era tan destructivo que incluso destruían las gónadas que se encontraban a su paso. Hacía mucho tiempo que el mundo no veía una fuerza semejante. Pero el ataque siguió volando y destruyó muchas más montañas en su camino. Después de un rato consiguieron llegar a la ciudad. Mi hermana estaba cubierta de heridas, le pidió a su hermano que la abrazara fuerte, y pensó que en su vida pasada sus seres queridos habían muerto en la guerra, por lo que nunca había sabido lo que era el amor y la familia. De repente, cuando se acercaban a la puerta, fueron detenidos por los guardias. Los guardias dijeron que no se les permitía entrar. Los guardias dijeron que, según las reglas de la secta de la Espada de Dios, está prohibido que entren extraños sin permiso. La hermana levantó la vista y preguntó a su hermano si su presencia le causaba problemas. En ese momento, la situación comenzó a escalar, y los guardias comenzaron a prepararse para las reglas que estaban siguiendo. Sin emoción, Lin Dao simplemente comenzó a usar la fuerza, y empezó a soplar muy fuerte por la boca. Como resultado de ese aliento se formó un gran tornado que capturó a todos los guardias y los elevó por los aires. Después de eso, entraron tranquilamente en la secta y los guardias simplemente cayeron al suelo de cabeza. Poco después, se oyó un grito muy fuerte en uno de los edificios de la secta, y estaban discutiendo algo en voz muy alta. El guardia se acercó al hombre y le dijo que Lin Dao había quebrantado las reglas de la secta. El hombre se alegró de inmediato, porque el líder de la secta había introducido la regla, y ahora nadie ayudaría a Lin Dao. Ordenó al guardia que llamara a su hermano mayor para que se ocupara de la situación. En ese momento, Lin Dao acostó a su hermana en la cama y le dijo que no se preocupara por nada y que se limitara a descansar, que a partir de ese día viviría con él. Le dijo que descansara y él mismo salió de la habitación porque oyó ruido fuera. Cuando Lin Dao salió, se dio cuenta de que en aquel patio se había reunido un numeroso grupo de guardias. El guardia gritó una vez más que Lin Dao se atrevía a romper las reglas de la secta y traer a un forastero al territorio de la secta. Así que el guardia se dirigió a los hermanos mayores del departamento penal para que tomaran una decisión. Lin Dao dijo tranquilamente que él estaba allí y no se iba a ir a ninguna parte. Así que esos hermanos mayores tendrían que esforzarse mucho para castigarle. El hombre empezó a prepararse para el combate y dijo que estaba realmente harto de Lin Dao. Se precipitó al ataque y dijo que ibas a atrapar al criminal. Liu Nui los miró fijamente y activó su propio poder. Estaba listo para repeler sus ataques. En un momento, el hombre que corría muy bruscamente para atacar recibió un golpe muy fuerte. Era muy extraño, porque no estaba claro quién le había golpeado.
Esos guerreros dijeron que Lindui estaba usando trucos de nuevo, así que decidieron atacar todos a la vez. El guardia de seguridad, que ya se había encontrado antes con Lindao, se puso furioso y gritó que si Lindao era un hombre de verdad, debería luchar normalmente y no usar trucos extraños. Pero él siguió sentado y dijo: «¿Quieren que saque la espada? Que no le hagan reír, pues esa gente no es digna de que desenvaine la espada». Dijo que apenas valían uno de sus dedos. Aquellos guardias estaban muy enfadados. Todos empezaron a atacar al mismo tiempo para atraparle. Se dio cuenta de que tenía que mostrarles el verdadero poder que poseía. En un instante, dio un golpe relámpago y muy poderoso. La energía rugía a su alrededor. Estaba muy cargado. El impacto creó una increíble onda expansiva, haciendo retroceder en un instante a todos los guardias que estaban allí. Lindao dijo que les había dado una oportunidad, pero no la aprovecharon. Después de un momento, empezó a reducir el nivel de fuerza y dijo que ya habían tenido suficiente, pero que si volvía a ocurrir, sin duda mataría a alguien. Inmediatamente después, entró en la casa y dio un portazo. Aquellos guardias se quedaron de piedra. No sabían qué hacer ahora, solo les quedaba una opción, que era pedir ayuda al anciano. Mi hermana oyó el ruido y dijo que debían irse para no causarle problemas. Le dijo que no se preocupara, pues era el esposo de una santa virgen, y esos payasos no le harían nada. Cuando lo oyó, se quedó muy sorprendida y le preguntó si era verdad. Él le respondió que no le mentía. En un momento se sintió muy avergonzada. Esta noticia era muy emocionante para ella. Liunyu sonrió y le preguntó si estaba bien, pero se puso roja y empezó a sacudir la cabeza, dando a entender que algo iba mal. Mientras tanto, en la ciudad más terrible del mundo, en el Clan de la Muerte, tenían lugar acontecimientos especiales. Los exploradores llegaron e informaron al jefe de que una importante misión había fracasado y que el anciano y el discípulo habían desaparecido. Aquella cabeza era un verdadero demonio. Tenía la piel roja, era horrible. Decía que normalmente matan a la gente, pero aquella vez fue al revés. El oficial de inteligencia continuó diciendo que tenían información de que la fuerza de ese Lindao no estaba al máximo, pero que tenía un potencial increíble. Después de eso, el jefe de la unidad ordenó decapitar a los exploradores implicados en esa tarea. Se asustaron inmediatamente al oír esta orden, pero no pudieron contradecirla. Al instante, la cabeza del demonio les dijo que le miraran fijamente a los ojos, y en ese momento apareció fuego en sus ojos. En un segundo, ese fuego se transfirió a esos exploradores, y todos empezaron a arder. Gritaban con un grito de dolor no humano. El jefe dijo entonces que el quinto anciano debía ser informado de que, si fracasaba en la tarea, sería castigado. En un momento aquel anciano apareció en aquella sala. Era una extraña criatura demoníaca. Preguntó: ¿por qué tenía que volver a hacer gilipolleces? El jefe dijo que el quinto anciano debía vengar a sus dos hombres, y que debía matar a ese Lingdao de la secta de la espada de Dios. El anciano dijo que había oído hablar de él, que había sido enviado por el círculo celestial para morir en la secta de la espada celestial, pero que se había convertido en el esposo de una santa virgen. El jefe dijo que aquella secta protegía mucho a Lindao, y que podrían haberle transmitido técnicas secretas, así que el quinto anciano debía tener cuidado. Decía que todos los que cazaban no podían escapar de él y quedaban hechos polvo. Esa quinta cabeza tenía poderes especiales de movimiento, y dijo que ese Lindao era definitivamente un mero debilucho. Cuando el jefe se quedó solo, pensó que al oír el nombre de Lindao le recordaba algo, y tuvo una extraña sensación. Mientras tanto, en la secta del Círculo de Dios, se oyó un grito en uno de los edificios, y fue de esa secta de donde Lindao fue llevado a la secta de la espada de Dios para su ejecución. El tipo que cometió ese crimen estaba muy enfadado. Gritaba que sabía que no se podía confiar en el clan de los muertos. Decían que no perderían, que habría más de ellos, y ahora fallaron. Simplemente estaba furioso porque esos mercenarios ni siquiera podían herirle. Su ayudante calmó al chico y le dijo que el clan de los muertos había enviado a su mejor alumno a esa tarea. Ahora tiene que trabajar duro para ganar dinero. Ordenó a su ayudante que trajera a la chica, y el ayudante estaba tan ansioso por hacerlo que salivaba. Un momento después, abrieron la puerta, y el asistente estaba casi dormido por lo que había dentro. Cuando él mismo la miró, apenas pudo contenerse, porque era una chica alta y guapa, era joven, y tenía un cuerpo perfecto. El asistente dijo que tenía que irse y dejar que el joven se divirtiera. Lo primero que hizo fue quitarle el paño de la boca para que pudiera hablar. Empezó a llorar aún más y le preguntó quién era y si sabía quién era su prometido. Estaba encantado, le pareció aún más interesante. Le preguntó quién era su prometido.
dijo entre lágrimas y gemidos que se llamaba Lindao. Estaba sorprendido, no se lo había esperado, que tuviera que lidiar con el rastro de Lindao incluso en un caso así. No podía creerlo y le preguntó si era la misma Lindao. Cuando Lin es como un árbol y Tao es como el camino hacia la luz. Ella respondió que era cierto y que habían estado unidos por el amor desde la infancia, y que no le dejaría destruirlo todo. La espada celestial no le perdonará si no la deja ir, pobre chico. Pasó por todo un grupo de emociones en un instante, desde la decepción hasta la aceptación. Pero de repente decidió desatarla, y con un rápido movimiento la liberó. Entonces se le ocurrió una idea brillante. Empezó a decir que Lindao era como un hermano para él, y que se alegraba mucho de que estuviera bien. Entonces empezó a decirle que no sabía que su Lindao había traicionado a su secta del Círculo Celestial, y se había casado con una doncella sagrada de la secta del Dios de la Espada. También se había hecho aún más fuerte, pero seguía sin tener éxito. Habló entre lágrimas, que su Lindao no era así. Le dijo que decía la verdad y que estaba dispuesto a demostrárselo, que estaba dispuesto a llevarla a esa secta para que ella misma viera a Lindao y le preguntara por la situación, porque tenía que responder de sus propios actos. Estaba muy satisfecho con su plan, y también se había dado cuenta de que Lindao era bastarda. Mañana, cuando lleguen a la secta, la chica provocará un escándalo, y dado el temperamento ardiente de Jimmy New, le privará de su virilidad en el acto. Al día siguiente, Lina Dao se despertó e inmediatamente se dio cuenta de que su hermana había desaparecido. De hecho, se levantó temprano y empezó a preparar el desayuno. Cuando llegó, se sorprendió de que ella hubiera empezado a comportarse de forma tan atrevida. Dijo que ese trabajo en esa casa pertenecía a los trabajadores. Mi hermana se sorprendió mucho y preguntó de dónde habían sacado a los trabajadores. Dijo que se había olvidado completamente de ellos y decidió encontrarlos con la ayuda de Jimmy New. En cuanto abrió la puerta, oyó un grito muy fuerte. Era un hombre que gritaba el nombre de Lindao. El hombre tenía un aspecto formidable y estaba muy enfadado. El hombre dijo que Lindao tenía problemas muy serios. Dijo que la mañana acababa de empezar y que el gritón ya le estaba haciendo daño en los ojos, y le dijo que le dejara en paz porque tenía asuntos que atender en Jimmy New. Las damas que allí se encontraban se dieron cuenta enseguida de que hablaba extrañamente de la santa doncella como si fuera su hija, y en general pensaron que Lindao era raro. Y el hombre se enfadó aún más, diciendo que Lindao era irrespetuoso con los demás, y que había herido a su hermano. Y cuando trajo a un miembro de otra secta, mostró que no le importaban las reglas de su secta. Aquel hombre empezó a gritar a voz en grito que Lindao iba a ser ejecutado. Y Lindao pensó que solo quería vivir allí en paz durante un tiempo. Pero siempre habrá gente que no esté contenta con algo. Empezó a decir que tenía que elegir qué dedo quería usar hoy. Pero de repente una chica gritó desde el fondo. Dijo que era una doncella de la Santa Virgen y que desde ese día le serviría. Se acercó rápidamente y preguntó a aquel hombretón, se llamaba Elder Shouyan, si necesitaba algo del señor Lindao. Siguió enfadado y entonces la criada le dijo que no importaba, porque le esperaban en la sala de discusiones, donde estaban el jefe y la Santa Virgen. Lindao dijo que quería ver a la santa doncella que la estaba buscando. Por lo tanto, decidieron no perder el tiempo con ese maestro Chouyang y se dirigieron a la santa doncella. Pensó que era aún mejor y que podría denunciar todos los delitos de Lindao al jefe a la vez. Mientras tanto, había mucho ruido en la sala de debates y solo se oían gemidos de dolor. La jefa de la secta y su hija estaban muy sorprendidas de que las cosas hubieran salido así, y ahora tenían que tomar una decisión. Había un grupo de guardias que habían sufrido las acciones de Lindao. Todos estaban heridos y suplicaban al jefe que los protegiera. Un momento después, entraron en el vestíbulo, y la asistente dijo al jefe que había traído a Lindao. Ese hombre también estaba allí, e inmediatamente empezó a gritar e insistir en que el jefe castigara a Lindao. De repente, aquel anciano se unió a la escena de acusación, diciendo que él también tenía algo que decir sobre aquel desconocido. Pero el jefe se limitó a reírse de ellos y a decir que eran muy graciosos cuando estaban tan enfadados. Lindao vio que la cabeza estaba de lado, y también se echó a reír. Y justo después, se permitió decir que llevaban tantos años entrenando, pero seguían siendo muy estúpidos. Después, los dos apenas pudieron contenerse y se lanzaron sobre uno de los de Lindao, gritando que aquel insolente quería morir. De repente, el presidente tomó la palabra y pidió a los ancianos Shouyan y Mufei que se calmaran, pues ya hablarían de sus nimiedades más tarde. Hoy los había reunido a todos para otra cosa. Pero, de repente, un guardia de seguridad volvió a la sala de reuniones con noticias muy urgentes.
Empezó a decir que había una chica en la puerta diciendo cosas muy raras. El jefe le dijo que no se demorara y que lo dijera todo de una vez. También fue un shock para ese guardia. Pero dijo que la chica dijo que era la mujer de Lindao. Fue un shock. Toda la gente empezó inmediatamente a decir que era una auténtica basura y que no se podía esperar otra cosa de alguien como él. En un momento, Lindao se dio cuenta de que era su mujer y se quedó de piedra. Mientras tanto, se acercaban cada vez más. Y el hombre dijo antes de que se acercaran que en cuanto Lindao apareciera, defendería los intereses de la chica. Inmediatamente, grandes y rápidas bolas de energía comenzaron a acercarse a ellos como flechas. Este fue el grupo que acudió a la reunión para comprender la situación. Por supuesto, el propio Lindao estaba allí. Y le sorprendió mucho ver a la chica allí, pero había alguien más soplando con ella. Sonrió y dijo que era Sui Wang, de la secta del Círculo Celestial, y dio la bienvenida a todos a la reunión. La jefa estaba muy atenta porque también quería entender lo que pasaba allí. Hubo una batalla visual entre los dos a la vez, como si estuvieran listos para pasar al combate real. Un momento después, Sui Wang se presentó y dijo que la chica era la novia de Lindao. También continuó diciendo que si el jefe de la secta de la Espada Celestial tenía algún comentario o pregunta, él, como hombre que siempre ha estado del lado del honor, estaría encantado de responderle. Lindao no salía de su asombro ante lo absurdo de la situación, miraba a la chica e intentaba recordarla. En ese momento se quedó muy sorprendido, pues pudo ver en ella que tenía un corazón de espada innato muy poderoso, y él nunca había conocido a nadie así en toda su vida pasada. Había cambiado tanto el mundo en tan poco tiempo. Además, los dos ancianos no podían dejar de regocijarse, pensando que por fin verían castigado a Lindao. La muchacha empezó a decir, molesta, que si Lindao no quería casarse con ella, primero había que romper el compromiso. El jefe empezó a decir que si la chica era realmente su prometida, ¿qué pruebas tenía? La chica dijo que tenía pruebas y sacó un pergamino. Afirmaba que el padre de Lindao juró que su hijo se casaría con la hija del señor Dugu y serviría a su familia el resto de su vida. Cuando lo leyó, se asustó mentalmente y el capítulo se echó a reír. La chica empezó a contarme humildemente que su padre había ayudado una vez a la familia Lin y que por eso se había firmado el acuerdo. En un instante, aquel anciano empezó a gritar lo malo que era Lindao porque ya estaba liado con otra mujer. Pero aún así quería casarse con la santa doncella. ¿Acaso ese insolente creía que podía entrar en su secta y hacer lo que quisiera? Inmediatamente después, otro anciano empezó a gritar que la señora Dugu no debía preocuparse, porque castigarían al insolente en un momento. Inmediatamente después, se dio la orden de matar a Lindao, porque se le despojaba de su condición de hombre de la secta de la Espada de Dios y debía ser castigado con la muerte. El jefe intervino inmediatamente y preguntó desde cuándo ese anciano estaba autorizado a dar tales órdenes. Aquellos dos ancianos se quedaron estupefactos al ver cómo aquel jefe defendía a Lindao, incluso después de pruebas tan contundentes. Empezó a decir que él era el jefe de la sala disciplinaria de su secta y que, por supuesto, cumpliría la ley. Pero que si ella realmente quería encubrir a ese insolente y burlarse así de su secta, entonces no hablaría con nadie más. Pensó que ahora comprendía con certeza que los dos ancianos querían matar a Lindao. Entonces Lindao empezó a decir que él mismo no sabía nada, pero que el contrato era cierto. Inmediatamente después de estas palabras, el anciano gritó. Dijo que aquello era maravilloso, porque él mismo se había confesado. Lindao decidió preguntar a la Santísima Virgen qué pensaba de la situación. Empezó a decir que él no había firmado el contrato, por lo que no era culpable de nada, así que podía olvidarse del asunto. Y en cuanto a la señora Dugu, podía vivir en su secta durante un tiempo, porque, al fin y al cabo, era su negocio familiar. Todos los soldados y ancianos quedaron aún más asombrados por esta respuesta de la santa doncella. El pelirrojo también se sobresaltó, e inmediatamente preguntó si la Santa Virgen no estaba seguramente confundida. Agradeció a Su Yuan su ayuda, pero ya se encargarían ellos. Empezó a preguntarle a Jimiña con qué la había drogado Lindao para que le perdonara semejante acto. Inmediatamente después, empezó a gritar que no toleraría esto, pues era un joven maestro de la secta del Círculo Celestial, así que era perfecto para esa princesa sagrada, y su nivel de cultivo ya estaba en la cima de un novicio. También dijo que ese tal Lindao no era más que un perdedor, y que por qué estaba tan interesada en él. Inmediatamente cambió y le miró con aire amenazador y le dijo que cuidara sus palabras. Y entonces decidió que no era necesario en absoluto y le dijo que se fuera de allí. Lindao sonrió y pensó que Jimiño estaba de su lado. Pensó que probablemente ya le habían contado todo sobre él. En un momento, Lindao dijo que dejara a Sui Wang quedarse un rato.
porque quería arreglar un asunto con él. El zorro rojo empezó inmediatamente a gritar que Lin Dao intentaba humillarle. Entonces empezó a decir que siempre llevaba sus asuntos desde la razón y que no atacaba a los débiles ni enemistaba a la gente sin motivo. También empezó a decir que Sui Wang y su padre querían engañarle y que no pensaba prestarles atención y vengarse de ellos. Pero de repente Lin Dao dijo que el hecho de que quisieran matar a su parienta era completamente diferente. Le chocó que Lin Dao empezara a acusarle de eso. Empezó a decir que Lin Dao mentía, porque en su mundo la enemistad no va más allá de la familia. No iba a escuchar esas excusas y le gritó con fuerza que se callara. Se enfadó mucho y empezó a decir que Sui Wang pagaría por lo que había hecho. Esos dos ancianos dijeron que Lin Dao era un auténtico bastardo y que no podía matar así como así a un joven maestro de la secta Círculo Celestial. El anciano mayor comenzó a sentir pánico de que la Santa Virgen se hubiera casado con un hombre anormal y que tal unión fuera una desgracia para su secta. Pero la jefa de la secta, como si no hubiera visto ni oído nada, dijo que si Lin Dao quería matarlo, podía hacer lo que quisiera. Aquel anciano estaba simplemente asombrado de lo que allí ocurría. Empezó a pensar que la jefa y su hija eran como una vaca y una oveja que hacían la vista gorda a todas las acciones radicales de Lin Dao. Aquel Sui Huang cambió en un instante. Empezó a comportarse como un loco. Preguntó si Lin Dao estaba seguro de que quería matarlo. También dijo que la secta de la Espada de Dios era muy buena, y que la Santa Virgen también era muy buena, porque habían decidido humillarle a él y a su gran secta del Círculo de Dios. Algo extraño empezó a ocurrirle. Decía que le veían como a un niño mimado, pero no sabían que era el primer genio del camino de la espada en 300 años. Incluso la secta Qin Yuan hizo una excepción, y lo aceptó como discípulo. En un instante, la energía del rayo comenzó a aparecer cerca de él, y gritó que Lin Dao estaba desenvainando su propia espada. Le respondió tranquilamente que el zorro rojo aún no tenía edad para desenvainar su propia espada. Tales frases insolentes de Lin Dao le enfurecieron aún más, y se volvió aún más loco. En un instante, su poder aumentó drásticamente y copias de energía de su espada aparecieron a su alrededor. Empezó a decirle a Lenda que fuera al infierno a preguntar cómo iban las cosas, porque allí le esperaban desde hacía mucho tiempo. Pero la chica se sorprendió cuando vio la espada, y pensó que era muy inusual. En un instante, aquel Sui Wang se lanzó en una, y aquellas espadas de energía también empezaron a atacar a Lin Dao. Y el propio Lin Dao se paró con calma y dijo: ¿Es este el arte sobresaliente de la esgrima Qingyuan? Si es así, es muy pobre. Comenzó a preparar su otro dedo para bloquear aquel desafortunado ataque. En un instante, levantó bruscamente la mano en el momento del ataque y lo bloqueó. Se oyó un pop muy fuerte. Sui Wang gritó que Lin Dao debía ser finalmente destruido, porque no merecía vivir en ese mundo. Pero a través de las grandes chispas, aún no había visto que su ataque solo había tocado un dedo de Lin Dao. De repente su espada se rompió en pequeños pedazos. Estaba conmocionado. No podía esperar esto. Se preguntó cómo era posible. Pero no se detuvo ahí, porque una fuerza increíblemente poderosa emanó de la mano de Lin Dao como el sol, y creció y destruyó lentamente a Sui Wang. Los dos ancianos se sorprendieron aún más, porque podían ver la estocada de la espada en ese poder. Era una técnica sagrada perteneciente a su secta. Se sorprendieron de que el jefe ya hubiera dado toda la energía de esa técnica a Lin Dao. Por eso estaba tan confiado. Entonces, el anciano empezó a decirle directamente a Lin Dao que se detuviera, pues Sui Wang era discípulo de otra secta. Sui Wang se retorcía de dolor y dijo que Lin Dao no podía matarle, y que ya había avisado a su hermano, y que pronto llegaría. El anciano mayor se volvió hacia la jefa y le dijo que no era así, porque ella conocía la secta. Pero ella empezó a decir que no necesitaba pedirle su opinión en cada ocasión, porque creía en el poder de relación de aquel anciano. Se indignó y pensó que aquello no tenía sentido, porque él solo era el jefe del almacén de recetas. Pero en un momento dado, Sui Wang simplemente explotó en micropartículas y desapareció. El anciano se sorprendió de que esto hubiera sucedido realmente y de que se hubiera atrevido a matar a aquel chico de otra secta. Pero Lin Dao le preguntó inmediatamente si el anciano había preparado ya las hierbas que le habían ordenado. Y entonces Lin Dao empezó a decir que aquel tipo había difamado a una chica de la secta de la Espada de Dios y le había tendido una trampa, y que los ancianos no habían hecho justicia. Empezó a decir que qué sentido tenía mantener a esos ancianos en esa secta si no hacían justicia. Todos los presentes se quedaron estupefactos ante esta declaración, y por un momento se hizo el silencio.
El anciano, que era el mayor, no pudo soportar la insolencia de Lindao. Comenzó a gritar que Lindao era un verdadero bastardo. Empezó a preparar un ataque, y dijo que ese Lindao ya le había causado muchos problemas. Se abalanzó sobre uno y gritó que quería ver a Lindao destruido, y Lindao se limitó a esperar tranquilamente. Y de repente, la propia jefa intervino en el conflicto y apartó al viejo loco. Estaba cegado. Empezó a decir que no podían ofender a la secta del Círculo de Dios, y que le dejaran matar a ese Lindao y enviar su cuerpo como disculpa, y tal vez les perdonarían. Pero la jefa estaba decidida. Comenzó a decir que ella decidiría qué hacer, y que no le correspondía a él decidir el destino de su secta. En ese momento, Lindao añadió que no debían mencionar el Círculo Celeste porque le daría sueño. Y de repente ocurrió algo increíble. El viejo empezó a hablar. Que la líder era una cerda estúpida, que era tan protectora con ese desconocido que estaba dispuesta a sacrificar a toda la secta por él. E inmediatamente después empezó a sacar una gran espada, invisible a sus espaldas. Dijo que no iba a tolerar semejante tontería. Empezó a decir que su secta estaba decayendo por culpa de sus manos femeninas, porque se atrevió a entregar en secreto la espada sagrada a Lindao. Dijo que estaba harto de esta mierda y que ese día purificaría su secta. Lindao se sorprendió un poco, pues no había esperado que el anciano pudiera hacer algo así. Y también se dio cuenta de que el anciano había estado ocultando su propio poder, y por eso había envejecido tan rápido. La jefa estaba muy decidida. Dijo que le daba al viejo una última oportunidad para arrepentirse y adorarla. Shumuwei replicó bruscamente que no le tenía miedo, sino todo lo contrario. Era ridícula a sus ojos, y se dio cuenta de que definitivamente habría una pelea. Comenzó a preparar un fuerte ataque. En un momento, energía de color rojo, intenso, comenzó a aparecer a su alrededor. Se estaba preparando para convertirla en un ataque. De esa energía roja, comenzaron a aparecer afilados cuchillos de energía, como de otra dimensión. La cabeza era como un ángel rodeado de un poder increíble. Esos cuchillos eran cada vez más grandes, y esta técnica se llamaba Formación Qimendao. En un instante, esas espadas de energía roja se abalanzaron para atacar al anciano. En ese momento adoptó bruscamente una técnica defensiva, y se preparaba para un fuerte ataque. Pero el jefe decidió reforzar la primera técnica y aplicó la segunda al partido, que se llamó Sangre para Siempre. Era una fuerza muy fuerte. Aquel anciano se rodeó de una barrera protectora y lo mantuvo en gran tensión. Este poderoso ataque duró algún tiempo, y el anciano demostró ser bastante resistente, y quedó claro que podía soportar esos miles de cuchillas. Y de repente consiguió dispersar esas cuchillas. Aunque le hicieron un poco de daño, seguía en bastante buena forma. La finlandesa gritó que no podía vencerle. Entonces, empezó a gritar furiosamente que el presidente Leng Yushuang debía morir y liberar a su secta de su locura. Se enfadó y dijo que, por desgracia, no se podía hacer nada con ese anciano y que no se le podía reformar. Pero en un momento dado el anciano comenzó Lindao, y de inmediato cambió a él. Comenzó a preparar uno de los ataques más fuertes. Gritó que todo era gracias a él. En ese momento dio un feroz golpe con su espada, y la espada brilló con tal poder que voló hacia Lindao. Pensó que el viejo había cometido un gran error al desobedecerle. En el momento en que recibió el golpe, empezó a volar hacia atrás por inercia. También dijo que los cielos lo habían parido todo y que los cielos lo habían dotado todo de misericordia. Así que, ¿por qué decidió este anciano ir contra los cielos? En ese importante momento, Lindao arrebató esa espada de la mano del anciano y asestó docenas de golpes relámpago en un segundo. El anciano empezó a gritar por sus heridas y dolor, y Lindao dijo: si hubiera atacado la cabeza, su muerte habría sido menos dolorosa. Pero el anciano decidió levantar su espada contra el mismísimo amo del cielo. En cuanto terminó el ataque, no quedó nada del anciano salvo sus piernas, que también desaparecían lentamente. El jefe dijo con calma que la preciosa lección había sido totalmente aprendida. Otro anciano cayó de rodillas y comenzó a decir que el inestimable arte de la espada de Dios, Qimendao, había sido mostrado al extraño en todos sus colores yógicos, y dijo que se avergonzaría de sus acciones. De repente, un chico empezó a correr hacia ellos, gritando tras el anciano desaparecido y llamándole el cuarto. Este era el tipo con el que Lindao ya había luchado. Estaba arrodillado frente al anciano que desaparecía, y Lindao dijo que por fin podría dormir como es debido. Pero en algún momento, el tipo se dio la vuelta, y a través de la sangre que emanaba de sus ojos, empezó a gritar que Lindo había humillado repetidamente a su familia, y juró vengarse. Pasó poco tiempo, y el clan Zhou estaba de gran luto.
con toda la familia local reunida para honrar la memoria del anciano. De repente, un gran grupo de gente apareció en la puerta del clan, y alguien gritó que el jefe de su clan había llegado. El niño se sorprendió de que su abuelo hubiera venido a apoyarlos en un momento tan difícil. Era un hombre alto y guapo, de pelo blanco, y les dijo bruscamente que dejaran de lloriquear. Continuó diciendo que los hombres de la familia Chow se levantaron porque no era el momento de derramar lágrimas, sino de derramar sangre. En un instante todos se volvieron y continuaron inclinándose, pero ante él dijeron, para que les diera una orden sobre lo que debían hacer. Vio que las cosas estaban muy mal y su poder comenzó a mostrarse en él. Era energía violeta. De repente se produjo un gran tornado de aquella energía púrpura, y el jefe gritó que se levantaran todos. Se preguntaba cómo sus descendientes podían mostrar una debilidad tan grande. 544. El chico estaba emocionado porque la técnica que utilizaba su abuelo era muy poderosa. Se llamaba Qigong. Se imaginaba que su abuelo había alcanzado el 4º nivel innato de fuerza. El abuelo dijo que todo esto era cierto. Y después de muchos días de meditación, finalmente comprendió algo muy importante. Y después de este avance, pudo empezar a dominar este talismán secreto. Estaba muy contento. Dijo que se alegraba mucho por su abuelo y le felicitó. Continuó diciendo que ya conocía la tragedia del 4º anciano. Que la pequeña Len Xuan pensó que le habían crecido alas y se atrevió a dañar al gran clan Zhou. El tipo también empezó a decir que había otro Leng Dao, y que desde que se había unido a su secta, no había habido un solo día sin algún problema. Entonces el anciano pensó que podría haber un secreto especial en Leng Dao. Así que dijo que su nieto iba a la secta de los muertos con una propuesta de negocios. El niño se asustó un poco ante esta sugerencia, y empezó a decir que si su abuelo tomaba la situación en sus manos, no dejaría a Lin Dao en la estacada. El jefe empezó a decir que si el clan muerto se hacía cargo del caso, quedaría claro que Lin Dao no tenía ningún apoyo. Y si esa secta pierde y no averigua nada, entonces no tiene nada que ver con el clan Zhou. Entonces el tipo por fin comprendió. Y el jefe pensó que sus descendientes eran todos más tontos que los demás. Pensó que su abuelo podría ayudarle con otro asunto relacionado con Jimmy New. De repente el anciano cambió de expresión y le dijo a su nieto que se acercara a él. En un instante recibió un fuerte golpe en la cara, y el abuelo dijo que ese chico Shaolin le había avergonzado. Estaba muy enfadado porque era una vergüenza terrible pelearse por una chica y toda la deplorable situación de su clan era por su culpa. Shaolin se quedó de pie, muy alterado, y su abuelo siguió gritándole que tenía una desgracia mucho mayor que la de una chica porque había perdido un hijo, que el 4º hijo era un poco torpe, pero seguía siendo su propio hijo. Empezó a llorar aún más y a arrepentirse. Si no hubiera querido a esa chica, el 4º estaría vivo. Admitió que todo era culpa suya. Aquella cabeza no soportaba ver aquellas lágrimas y aquellos gemidos. Y dijo que si Shaolin volvía a gemir o a derramar una lágrima, sería destruido. Intentó con todas sus fuerzas dejar de llorar, pero no lo consiguió, pero desde luego dejó de gimotear. De repente, el jefe empezó a tenderle el amuleto, y le dijo que Shaolin lo había cogido. Lo cogió inmediatamente, pero preguntó si su abuelo se enfadaría con él. Le dijo a Shaolin que hiciera lo que quisiera, pero que la situación en esa secta tenía que cambiar. También dijo que si la chica era la causa de todos los problemas, podría intentar utilizarla. Shaolin no pudo contener su alegría ante tan genial regalo del jefe del clan. Después de haber pasado algún tiempo en la secta de la Espada de Dios, cayó una noche hermosa y apacible. La Santísima Virgen no podía dormir y decidió tocar una melodía especial con un instrumento musical especial. Llevaba muchos años preparando esa melodía y quería practicarla hasta la perfección porque quería tocarla para Lin Dao. Pero de repente, su hermosa melodía se vio interrumpida por unos fuertes golpes en la puerta. Inmediatamente se preguntó quién podría querer molestarla a estas horas. Llegó a la puerta e inmediatamente preguntó quién estaba allí tan tarde y se atrevía a molestarla. Cuando abrió la puerta, vio a Shaolin allí de pie. Sonreía y empezó a decirle que aquella noche el lugar estaba muy bonito. Pero en un momento, un cuchillo extremadamente afilado se detuvo cerca de su ojo, y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Le dijo que le explicara rápidamente por qué se atrevía a seguirla a altas horas de la noche. Si no se lo decía, le sacaría los ojos. Le cogió desprevenido y empezó a decirle que esperara porque tenía una información muy importante. Se estaba enfadando y se le estaba despertando la energía. Le dijo que le dijera rápido lo que quería y que se fuera de allí, porque no le había prometido que no le cortaría la cabeza. Shaolin llegó a la conclusión de que la Santa Virgen no quería casarse con él.
sino que fue obligada a hacerlo por el jefe de la secta. Continuó diciendo, mientras le miraba los pechos, que no tenía mucho talento, pero que estaba entrenando muy duro y haciéndose más fuerte, y que también estaba simplemente obsesionado con la belleza de la Santa Virgen. Le propuso que lo dejara todo y huyera con él, y los dos serían felices. Pero ella, muy indignada por las palabras de Shaolin, subió de un salto a la colina y se dispuso a asestarle un duro golpe para darle una lección. En un instante le asestó un fuerte golpe y le gritó que se alejara de ella. Shaolin preguntó con voz alterada que si realmente quería matarlo. En un momento se dio la vuelta y dijo que era muy cruel y que tenía algo muy extraño en el cuerpo. Se quedó estupefacta cuando se dio cuenta de lo que llevaba en el pecho. No entendía con qué venía. Se dio la vuelta y le dijo que ni siquiera sabía qué era eso que llevaba en el pecho, pero que era el amuleto que le había regalado su abuelo y que le había crecido en el cuerpo. Comprendió lo que tramaba, que era muy terrible, y que había dominado un gran poder. Dijo que no tendría éxito. Pero en el momento siguiente le asestó un golpe muy potente. Su velocidad aumentó tanto que ella ni siquiera tuvo tiempo de agacharse. El golpe fue muy fuerte, voló muy hacia atrás y hubo una explosión muy fuerte cuando chocó contra la pared. Empezó a hablar como un loco, diciendo que ahora tenía el poder del demonio de su clan, y que ella le había dicho una vez que si la vencía, se casaría con él. Dijo que aún no se rendía y que no dejaría que la golpeara. Y seguía atacando y gritando que jugara un poco con él porque lo deseaba desde hacía mucho tiempo. Y sobre todo por lo que le esperaba después de su victoria. Mientras tanto, Lin Dao se despertó y empezó a decir: ¿qué es ese ruido? Aquel Shaolin sintió verdadero poder, y se abalanzó sobre la doncella sagrada de frente, sabiendo que gracias al amuleto podría derrotarla con sus propias manos. Pero de repente, de la nada, fue golpeado, justo entre las piernas. Era un dolor increíble. Los objetos preciosos podían resquebrajarse. Mientras se retorcía de dolor, Lin Dao dijo que no fue casualidad que oyera ese ruido, y decidió expulsar a ese asqueroso Shaolin. Se retorcía de dolor y empezó a decir a todos los no Sinitans en su delirio que era un gran maestro y demás. Y entonces Lin Dao lo reconoció, y dijo que ese tipo era realmente muy valiente al atacar así a una doncella sagrada en mitad de la noche. Debido al anterior ataque de Shaolin a la doncella sagrada, acabaron en el dormitorio de Lin Dao, así que éste le golpeó. Y la primera esposa de Lin Dao preguntó quiénes eran los invitados, pero Lin Dao dijo que no eran invitados en absoluto. En un instante, gracias al amuleto, pudo aliviar ese dolor y se levantó y se hizo aún más fuerte, preparándose para lanzar un poderoso ataque. Aquel amuleto demoníaco le daba un poder increíble. Al instante creó un impulso muy poderoso que quiso lanzar contra Lin Dao. Estaba gritando que Lin Dao desapareciera por fin de su vida. Y en un instante, todo estaba rodeado de energía púrpura oscura de origen demoníaco. Y ese impulso demoníaco se convirtió en una enorme cabeza de esqueleto que iba a destruir a Lin Dao para siempre. Pero como estaba al nivel del poder de los dioses, simplemente levantó el dedo y el ataque demoníaco se detuvo. Aquella enorme calavera desapareció, y todo se convirtió en la energía que poseía Lin Dao. En un instante Lin Dao asestó un golpe muy poderoso e invisible a aquel Shaolin. Y justo cuando salía volando de su ataque, Lin Dao alargó la mano y el amuleto fue arrebatado del pecho de Shaolin. Lo cogió rápidamente y se preguntó de dónde podría haber sacado semejante cosa el atacante. Cuando lo miró más de cerca, se dio cuenta de que era un amuleto muy poderoso, que hacía mucho más fuerte a su portador. Este es el final de la historia. Esperamos actualizaciones. Gracias por verlo. Dejen sus comentarios y no dejen de suscribirse al canal, así como señalar con el dedo hacia arriba si les gustó. Hice mi mayor esfuerzo. Os quiero.